Hola amigos, en el vídeo de hoy quiero hablaros de un tema que sigue generando en pleno 2024 mucha confusión entre los usuarios, y estoy hablando de las diferencias entre el almacenamiento del iPhone y el almacenamiento de iCloud. No sois pocos los que acaban de llegar al iPhone, por ejemplo, y dudan sobre si merece la pena comprar un iPhone con mucha capacidad o mejor invertir ese dinero en una suscripción en iCloud. Incluso hay gente que confunde estos almacenamientos y me dice que ¿por qué su iPhone dice que no tiene capacidad si ellos pagan almacenamiento en iCloud? Así que por eso en este vídeo voy a tratar de arrojar un poco de luz a este asunto. Analizaremos las diferencias clave entre ambos tipos de almacenamiento, compararemos precios y os diré lo que yo recomiendo a mis amigos y familiares. Comenzamos hablando primero de las diferencias entre el almacenamiento del iPhone y el de iCloud. La primera y más evidente es que uno es físico y otro digital. En el caso del almacenamiento del iPhone es muy importante elegir bien, ya que no podremos ampliarlo después. A día de hoy los iPhone de Apple se venden con versiones desde 64 GB en el caso del iPhone SE y desde 128 GB en los iPhone 13 en adelante. Almacenamiento más que suficiente a día de hoy para muchos. Pero bien, para identificar cuál puede ser el almacenamiento ideal para ti, una buena idea es meterte a los ajustes de tu teléfono actual y consultar el espacio que tienes consumido en este momento. Si estás por debajo de 128 GB de forma holgada, pues bueno, ya sabes que esta capacidad puede ser suficiente y en caso de no ser así, pues deberías plantearte opciones superiores. En el almacenamiento del iPhone se guardan las aplicaciones que instalamos, los archivos que van generando esas aplicaciones, las fotos y vídeos que vamos realizando, la música que almacenamos y el sistema operativo. Por otro lado tenemos iCloud. Todos de forma predeterminada tenemos 5 GB de iCloud cuando configuramos nuestros equipos de Apple, ¿vale? Son, digamos, los 5 GB que regala Apple. Una capacidad que a día de hoy es muy pequeña y que provocará que en poco tiempo te empiece a salir un aviso en los ajustes de que te estás quedando sin espacio y que debes contratar opciones de almacenamiento superiores. iCloud cuenta con los siguientes planes mensuales: 50 GB por 0,99 euros, 200 GB por 2,99 euros, 2 teras por 9,99 euros, 6 teras por 29,99 euros y 12 teras por 59,99 euros. Esto, insisto, planes de almacenamiento al momento de grabar este vídeo. Por supuesto, con posterioridad, pues oye, pueden variar tanto los almacenamientos como los precios. Ahora bien, ¿qué se guarda en iCloud y cuáles son sus diferencias con respecto al almacenamiento del dispositivo? Y a ver, para entenderlo, debéis asimilar que iCloud es como un espejo de vuestro dispositivo que permite poder sincronizar datos del almacenamiento de vuestro iPhone, por ejemplo, en otros equipos y guardar copias por si en el futuro debes restaurarlas. También permite que las aplicaciones que usamos se vayan sincronizando entre todos ellos y que los cambios que aplicas en el iPhone, por ejemplo, se carguen inmediatamente en tu iPad. Nosotros, a través de la app de archivos del iPhone o en el Finder del Mac, vamos a poder almacenar y gestionar todo lo que queramos siempre que esté dentro de las capacidades que tengamos contratadas, ¿vale? Eso quiero dejarlo claro. Os pongo un ejemplo. Yo tengo contratados 2 teras para todos mis dispositivos y en mi Mac yo tengo muchos archivos guardados que me sirven, por ejemplo, para editar mis vídeos, pero que no quiero que ocupen espacio local en mi disco, que este es un poquito limitado. Más que nada porque ya digo que la carpeta en sí, que por ejemplo uso para editar, ocupa casi 50 gigas. Pero no pasaría nada porque se almacena en iCloud y cuando quiera descargar algún archivo concreto en mi almacenamiento local, le daría al botón de descargar ahora. Y si en el futuro, después de usarlo, por ejemplo, quiero volver a liberar su espacio, le daría a eliminar descarga. Y en el iPhone el procedimiento sería igual, ya que tenemos las mismas opciones para elegir. iCloud también sirve para hacer una copia de seguridad de nuestros dispositivos sin necesidad de conectarlo a un ordenador y también para sincronizar todos los archivos de nuestras aplicaciones. ¿Os imagináis el rollo que puede ser perder todas nuestras notas o contactos cada vez que configuremos el iPhone? Pues precisamente iCloud trata de evitar tener que empezar de cero cada vez que cambiamos de equipo. Ahora bien, iCloud no es perfecto porque mucha gente precisamente contrata iCloud para liberar almacenamiento de fotos y vídeos del iPhone y desgraciadamente no es posible hacerlo.
Os explico. Cuando utilizamos la fototeca de iCloud, nuestras fotos y vídeos se sincronizan automáticamente en todos nuestros dispositivos que tienen sesión iniciada con el mismo ID de Apple y con la fototeca de iCloud activada. Esto significa que si borramos una foto o un vídeo en nuestro iPhone, también se eliminará de la fototeca de iCloud y por lo tanto de todos los dispositivos conectados a esa cuenta de iCloud. La sincronización de iCloud está diseñada para mantener la misma colección de fotos y vídeos en todos los dispositivos y por lo tanto si queremos que las fotos se guarden en iCloud, incluso después de borrarlas, por desgracia tendríamos que utilizar otro servicio o crear un álbum compartido de iCloud. Las fotos que guardemos en este álbum no se sincronizarán con la fototeca de iCloud y no se eliminarán si las borramos del dispositivo. No obstante, hay algunas limitaciones con los álbumes compartidos. Por ejemplo, tienen un límite de 5.000 fotos y vídeos y además comprimen considerablemente los archivos, por lo que si borramos los originales del iPhone perderíamos las versiones con más resolución. Lo que sí podemos hacer es seleccionar la opción de optimizar almacenamiento en los ajustes de fotos del iPhone para que en caso de tener poco espacio libre en nuestro iPhone, las fotos y vídeos a máxima resolución se sustituyan automáticamente por versiones más pequeñas, pudiendo descargar en iCloud, eso sí, y en cualquier momento, las versiones a máxima resolución. Ahora bien, la gran pregunta, ¿cuál merece más la pena? Y a ver, por experiencia diría que ambos, partiendo sobre todo de la premisa de que tenemos que tomarlos como almacenamientos diferentes. Las apps del iPhone no podemos instalarlas en iCloud y las fotos no podemos borrarlas después de sincronizarlas con iCloud porque se perderían, por lo que su utilidad para liberar almacenamiento del iPhone no es muy grande y eso me lleva a recomendaros no racanear en el almacenamiento del iPhone si de verdad necesitáis más de 64 o 128 GB en este momento. Ya digo, haced el ejercicio que os dije antes y revisad si estáis por debajo de estas capacidades en vuestro teléfono actual. Y en cuanto a iCloud, sí o sí recomendaría contratar 50 GB como mínimo nada más comenzar. Así no tendréis problemas para hacer copias de seguridad de vuestro iPhone, tener siempre vuestras fotos guardadas por si en el futuro restauráis el iPhone y un buen espacio para las copias de seguridad que puedan requerir otras apps que vais instalando. Por ejemplo, WhatsApp, la cual usa iCloud para sincronizar sus copias de seguridad. Y ya os digo que si lleváis mucho tiempo usando WhatsApp y sin borrar vuestros chats, esas copias van a ocupar mucha capacidad. Y si tienes un Mac y quieres almacenar muchos archivos del trabajo o lo que sea y usar iCloud de una forma similar a la que os he mostrado yo, pues bueno, puedes barajar opciones superiores a 50 GB. Yo a mis conocidos siempre les digo que si ahora mismo usan en sus teléfonos menos de 128 GB, no compren 256, aunque puedan permitírselo y se gasten ese dinero extra en la suscripción del iCloud. Os pongo un ejemplo. El iPhone 15 de 256 GB tiene un precio de 1.089 euros, es decir, 130 euros más que el de 128 GB. Con esos 130 euros podríamos pagar más de 3 años de suscripción a 200 GB de iCloud. Así que, en fin amigos, espero que este vídeo os ayude a tomar una decisión acertada y sobre todo a comprender mejor las diferencias que existen entre ambos tipos de almacenamiento. Solo me queda invitaros a que visitéis lamanzanamordida.com y os animéis a suscribiros para seguir disfrutando de más contenido, además de los vídeos que publicamos aquí en este canal de YouTube y por supuesto para que podáis preguntarnos directamente a nosotros o a otros miembros de nuestra comunidad cualquier duda que podáis tener con vuestros equipos de Apple y así poder sacarle mucho más provecho. Ya somos más de 1000 suscriptores, así que tú puedes ser uno más. En fin, me despido hasta un próximo vídeo que ya sabéis, será aquí en La Manzana Mordida muy pronto porque yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao!